En esta lección 14 vamos a hablar sobre la extracción de ADN usando columnas de sílica o de sílice. Son unas columnas en las cuales tienen unos poros en las que solamente se va a pegar material genético que mida ese poro. Casi siempre ese poro está en 280 Armstrong, 320 Armstrongs, en la cual las proteínas, que son mucho más grandes, pues van a pasar derecho, y lo que mida 280 Armstrongs más o menos se va a quedar en ese poro. Eso es un principio, incluso es un principio de cromatografía. Funciona así, es exactamente igual. Lo que pasa es que este es un método de bajo rendimiento, pero es un método muy limpio. Funciona bastante bien y es un método extra rápido. ¿Cuál es el problema? Es que si yo necesito mucho ADN, yo no voy a poder utilizar una columna porque las columnas se saturan. Es decir, si mi muestra tiene exceso de material genético, se va a quedar arriba en la columna, no va a pasar por el filtro. Es decir, pues vamos a tener muy poquito ADN, extremadamente poquito. Desde mi punto de vista es muy útil, pero para ARN, para mí es muy útil para ARN. Para ADN no me es tan fiable. Desde mi punto de vista, habrán personas que sí les encanten las columnas. Incluso yo tuve el QIAcup, que es un equipo que hace extracción robotizada 100% a partir de sangre o cualquier fluido utilizando estas columnas. Funcionó bastante bien, pero encontramos mejores métodos en los cuales aumentábamos el rendimiento del ADN y aumentábamos la sensibilidad. Recordemos que la sensibilidad de un método está basada en la capacidad que tiene ese método para detectar un paciente positivo. Es decir, entre yo más recupere ADN, pues mucho más sensible es mi método. Recordemos que algunos pacientes, por ejemplo, tienen muy poquitas copias de Ehrlichia, muy poquitas copias de micoplasma y yo necesito un pretratamiento para concentrar material genético o concentrar celularidad para obtener mayor rendimiento en mi extracción. Así que es un método que funciona bastante bien, pero depende mi objetivo. Entonces vamos a ver. Tenemos aquí el vial libre de nucleasas, libre de pirógenos, tenemos mi muestra y le agregamos un buffer de lisis. Y importante, ¿no? Los pretratamientos depende del objetivo que yo quiera extraer. Por ejemplo, si yo quiero hacer una extracción de, otra vez, leptospira, si yo cojo 200 microlitros de muestra, va a ser diferente a si yo tomo un vial, no sé, de 2 mililitros de orina, la centrifugo y lo que hice fue concentrar bacterias y células. Yo aumento el rendimiento. Por eso siempre es importante yo qué voy a extraer. Un virus. Ahora, si yo centrifugo, yo abajo me quedo con lo pesado. Los virus no son pesados, me van a quedar en el sobrenadante. Mucho cuidado con esos pasos. ¿Qué perfil vamos a hacer? ¿Cuántos patógenos vamos a diagnosticar? ¿Y qué tipo de muestra nosotros vamos a utilizar? Porque es muy importante en biología molecular concentrar muestras. Esto es supremamente clave para aumentar la sensibilidad del método. Entonces, tenemos aquí la membrana. Esta membrana de sílica lo que va a hacer es retener solo material genético. Lo demás, por centrifugación, va a pasar hacia el fondo del tubo. Es decir, solamente me van a quedar aquí el ADN con algo de proteínas, porque como bien saben, los métodos de entrada no son tan eficientes, tienen que tener fases de lavado. Entonces, en estas fases de lavado, vamos a deshidratar el ADN aún más para nosotros podernos quedar solamente con el ADN. Es decir, 2 o 3 lavados van a ser suficiente con, a veces se utiliza, por ejemplo, sales caotrópicas, las cuales desproteinizan pero de una manera suave. Es decir, eliminan las proteínas y me dejan solo el ADN. Luego centrifugamos, pero antes de centrifugar tenemos que hidratar. Después de los pasos de lavado, recordemos que el ADN viene deshidratado. Lo hidratamos con agua, otra vez con un pH elevado, para que se pueda hidratar mucho mejor y se pueda diluir. Esta dilución se hace por centrifugación. Colocamos la columna a centrifugar, le agregamos el buffer de elución en el que va a hidratar este material genético, lo centrifugamos y nos vamos a quedar solamente con ADN. Es un método que funciona, es un método el cual entrega un ADN ultra puro, funciona bastante bien. Si yo necesito un ADN ultra puro, optimizas procesos dentro del laboratorio porque es muy rápido y recomendable para el diagnóstico. Funciona bastante bien porque entregamos ADN ultra limpio. El problema es el rendimiento y les comento, hemos tenido inconvenientes
con columnas en las cuales pues el paciente es positivo, lo paso por columnas negativo, si lo hago por nanopartículas es positivo. Es porque jugamos con los límites de detección, esa capacidad que tiene la técnica para detectar cierta cantidad de ADN del microorganismo. Nos vemos en la siguiente lección.